Paisaje cultural. El concepto de paisajes culturales se puede encontrar en la tradición europea de la pintura de paisajes. Desde el siglo XVI en adelante, muchos artistas europeos pintaron paisajes a favor de las personas, disminuyendo las personas en sus pinturas, como pueden observar, a figuras incluidas en paisajes más amplios, regionalmente específicos. ¿Qué sucede? Más o menos esta pintura es del pintor Salomon van Ruystel, es de Nederland, Holanda. En las tierras holandesas empezó a entenderse en realidad el concepto de lo que es el paisaje, ¿ya? Pero ojo, vamos a llegar al tema de paisaje cultural. No les he tocado todavía el tema de paisaje, es complejo, pero ustedes lo van a entender. Esta pintura de 1600 aproximadamente, entre 1600 y 1670, que es el tiempo que vivió este pintor, como ustedes pueden observar, allí se ven caminos, ¿ya? Vamos, observen, voy a ver. O pueden observar aquí, se ve un camino, se ve una persona montada en un caballo, otra persona siguiéndole, ¿no? Y en el camino se ven otras personas que van por ahí caminando, aquí se ve una cerca, ¿ya? Se ven gente en el lago, en un bote, ¿no? Por aquí se ve que parece que hay una persona con ganados, y ahí en el fondo, ¿no? Quizás hay una torre, que puede ser que sea un molino, o algún poblado que puede existir por allí, ¿ya? Les explico esto porque en realidad la palabra paisaje tiene que ver mucho con, si bien es cierto, con la interacción del ser humano con la naturaleza, pero no es esa interacción de que yo voy y observo la belleza de la naturaleza y ya. No. Es algo mucho más profundo en realidad. Tiene que ver con una interacción del beneficio que te da la tierra y de la manera en que el ser humano, y hablo desde un punto de vista social, ¿ya? Ha intervenido ese suelo para su beneficio. ¿De qué manera? Tú puedes encontrar un bosque de árboles, los talas y tú creas un sembrío. Estás interviniendo. Tú puedes verificar que allá hay como un pequeño poblado de viviendas y aquí hay otro poblado, pero necesitamos un camino. Entonces tú encuentras un camino y las pisadas de tanta gente que ha ido por ese mismo camino ha marcado un sendero. Entonces ya estás interviniendo ese espacio, porque ese sendero no existía. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes no han visto digamos, entre los cerros y se crea una carretera, eso es una intervención en el paisaje. Desde el momento que el ser humano interviene en el paisaje creando algo para su beneficio, ese lugar se convirtió en un paisaje. Se los estoy explicando de manera muy cortita, lo que es el paisaje. Pero entonces, ¿qué es el paisaje cultural? Porque esa es la pregunta. El geógrafo Otto Schluter se le atribuye haber utilizado formalmente el paisaje cultural como término académico a principios del siglo XX. Quiero dejar en claro que la terminología paisaje y lo que es el paisajismo, que viene a ser diseñar con la naturaleza, ¿ya? Es otra cosa. Paisajismo es diseñar con la naturaleza. Son términos antiguos, pero que no se entendían hasta que aparecieron estas pinturas holandesas. Por eso les voy a ir mostrando en el otro tema, que es de paisaje, que ya se los daré después, ¿ya? Lo que es el paisaje, ¿ya? Ahora estamos en paisaje cultural. Y solo entiendan que el paisaje tiene que ver con la intervención del ser humano en el territorio. Ya deja de tener la denominación de territorio cuando el ser humano lo interviene. Bueno, sigue siéndolo, pero también es paisaje, porque ha sido intervenido, porque el ser humano hizo algo en ese territorio y ya lo cambió, lo modificó,
¿Ya, jóvenes? Entonces sigamos. En 1908, Schluter argumentó que al definir la geografía como un Landschaftskunde, que es ciencia del paisaje, esto le daría a la geografía un tema lógico compartido por ninguna otra disciplina. Definió dos formas de paisaje, que es el Urlandschaft, que es traducido paisaje original, o paisaje natural, por decirlo de alguna manera, o el paisaje que existía antes de los grandes cambios inducidos por el ser humano. El otro término que él definió es Kulturlandschaft, que quiere decir, traducido, es paisaje creado por la cultura humana. Esa es la terminología, la cultura humana. Entonces, ¿pero qué viene a ser la cultura humana? Fue Carl Sauer, un geógrafo humanista. Para que ustedes sepan, la geografía humana existe, es una carrera, ¿ya? Quien probablemente fue el más influyente en la promoción y el desarrollo de la idea de paisajes culturales. Sauer estaba decidido a enfatizar la agencia de la cultura como una fuerza en la configuración de las características visibles de la superficie de la Tierra en áreas delimitadas. Dentro de su definición, el entorno físico conserva un significado central como el medio y a través del cual actúan las culturas humanas. Repito, como el medio y a través del cual actúan las culturas humanas. Su definición clásica de un paisaje cultural dice lo siguiente. El paisaje cultural está formado a partir de un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura es el agente, el área natural es el medio. El paisaje cultural es el resultado. Un paisaje cultural tal como lo define el Comité del Patrimonio Mundial son las propiedades culturales que representan las obras combinadas de la naturaleza y del hombre. Repito, son las propiedades culturales que representan las obras combinadas de la naturaleza y del hombre. El Comité del Patrimonio Mundial identifica tres categorías de paisaje cultural que van desde aquellos paisajes que las personas moldearon de manera más deliberada, una gama completa de obras combinadas, aquellos menos moldeados por las personas pero muy valorados. Las tres categorías son las siguientes. Un paisaje diseñado y creado intencionalmente por el hombre. Casi todo el tiempo es intencional. Un paisaje evolucionado orgánicamente, que puede ser un paisaje relicto o fósil o un paisaje continuo. Son paisajes antiguos. Y un paisaje cultural asociativo, que puede ser valorado por las asociaciones religiosas, artísticas o culturales del elemento natural. Y bueno, aquí entonces yo les muestro el Festival de la Vendimia de Ica. ¿Por qué he puesto el Festival de la Vendimia de Ica y esto qué tiene que ver? El Festival de la Vendimia de Ica es simplemente la conclusión del uso del paisaje por el ser humano, de la tierra, del territorio, de la ocupación del ser humano de ese suelo para su beneficio. ¿Qué beneficio? La ruralidad. ¿Qué cultivaban? La uva, la vid. ¿Y qué provecho sacaban? El vino, el pisco. Tanto así, y son tantos años, o perdón, siglos, que se va creando este producto del pisco, como ustedes saben que desde creo que 1560 se va produciendo pisco, o 1650, obviamente mucho antes que Chile, ¿ya? Es de que ya existe una tradición, y es un pueblo que vive de eso. Ya tienen sus fechas de fiesta, sus costumbres, sus bailes. Incluso mucha gente de cierta etnia se fue a vivir ahí, como los afroamericanos. Entonces, este paisaje, este territorio transformado por el ser humano para su beneficio, llegó a crear este paisaje cultural, que ya no solamente tiene un valor de paisaje, sino ya de algo cultural, ya es una cultura. ¿Ya, jóvenes? Ya es la creación. Cuando se habla de cultura quiere decir que tienen su idioma, tienen sus fiestas, tienen sus costumbres, tienen sus bailes, tienen sus trajes típicos, ya tienen sus comidas, ¿no? Entonces, ¿ellos qué tienen? La vida.
Y aquí les presento el Festival de la Vendimia en Ica. Aquí lo tienen. Otro festival importante es el Festival Nacional del Café en Pichanaki, Junín, Perú. Como ustedes saben, bueno, el café, todos sabemos que el café es árabe, pero ustedes saben de que se produce muy bien y es una especie que se ha sabido adaptar muy bien a este tipo de suelos, que son zonas calurosas con mucha lluvia. Entonces también ellos ya llevan muchos siglos preparando perdón, muchos siglos cultivando el café, ya jóvenes, y ellos también tienen sus fiestas, sus tradiciones, y hay pueblos que viven exclusivamente del café. Eso viene a ser un paisaje cultural, o sea, ese territorio que ha creado un paisaje que ha sido transformado y la gente sigue viviendo de ese lugar, sigue produciendo. Ese paisaje sigue produciendo para ellos. Y una mezcla de ruralidad también hay. Un paisaje cultural es el resultado de la transformación de un espacio natural como consecuencia de ser habitado por un grupo humano a lo largo del tiempo. Esto no es algo que se dé de la noche a la mañana. Tienen que pasar siglos para que se dé. Así el paisaje cultural es la expresión de ese proceso de transformación, en el cual el modo de vida, las costumbres y las tradiciones de una comunidad acaban por modelar el entorno donde vive, dotándolo de un valor histórico particular. En un paisaje cultural, el ser humano ha talado árboles y construido viviendas, levantado edificios y tendido caminos. Ha erigido monumentos y les ha asignado un significado. Y acaba por asumir el paisaje como parte de su identidad. Así los paisajes culturales se componen de elementos naturales y culturales, materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. El paisaje cultural es el resultado del accionar del ser humano en un territorio natural específico. Comprende un espacio en donde el desarrollo del hombre impacta de manera tangible y le otorga un valor agregado a la región. Y aquí nuevamente también les presento una fotografía. Esto es el Festival del Arroz de Bambú en Goshu. Mujeres del grupo étnico Dong preparan arroz de bambú durante la celebración del Festival de Arroz de Bambú en la aldea Dong de Wuhong, condado de Rongjiang. Bueno, no pronuncio muy bien estos términos, estas palabras, de Enjizhou, el 3 de mayo del 2016, corresponde esta fotografía. La gente del grupo étnico Dong come arroz de bambú para celebrar esta fiesta. Esta gente, incluso, miren, tienen sus propios trajes, tienen su propio dialecto, ellos cultivan este cereal que es el arroz, ¿ya? En el cual eso es su materia prima, su actividad económica es en base a la agricultura, ¿no? La ruralidad que se ha creado en ese sector le da alimento y trabajo a todas estas personas, ya jóvenes. Entonces, eso viene a ser el paisaje cultural. Se denomina como paisaje cultural a un espacio geográfico natural que contiene el agente humano, el cual transforma el entorno. Generalmente se habla de paisaje cultural cuando un determinado espacio contiene un gran antecedente histórico o se han desarrollado allí actividades significativas para un país o región. La UNESCO o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorga distinciones específicas denominadas Patrimonio de la Humanidad. El paisaje cultural es valioso por su riqueza natural y por el desarrollo cultural a lo largo de la historia. Sin embargo, no siempre es reconocido y apreciado como tal, por lo que existen muchos paisajes culturales que han sido catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con el fin de preservarlos. La protección de los paisajes culturales del mundo, como bosques, montañas, lagos, edificaciones, ciudades, etcétera, contribuyen como estrategias de uso sostenible de la tierra, mantenimiento o mejora de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, es muy importante que el desarrollo de la actividad humana acompañe el cuidado de estos paisajes.
Y aquí les presento esta otra fotografía de Plymouth, Inglaterra, fecha en que se celebra el 3 de junio del 2016. Flavorfest es el mayor festival de comida al aire libre en el suroeste de Inglaterra. Los agricultores locales y los fabricantes de alimentos artesanales exhiben sus productos. Y como ustedes pueden ver, al parecer ellos cultivan centeno, que es una especie, es un cereal que crece con mucha facilidad en ese sector, y del cual sacan pan. El paisaje cultural combina de manera armoniosa a la naturaleza con el accionar humano. Se caracteriza por ser una especie de legado que revela aspectos históricos y culturales de un territorio, acompañado de un tesoro natural irrecuperable en caso de no conservarlo. El paisaje cultural resulta importante para una región desde diferentes aspectos: económicos, pedagógicos, la geografía, las ciencias naturales, la historia, la investigación, y recreativos. En un territorio considerado paisaje cultural, la comunidad suele alcanzar un sentido de pertenencia muy fuerte, que impacta de manera positiva en la vida diaria. Esto se genera como consecuencia de vivir en un entorno donde la naturaleza y el desarrollo humano avanzan en sinergia o valores tangibles. Y nuevamente les presento aquí la fotografía de la Tomatina. Es un festival que se celebra en la comunidad valenciana, específicamente en Buñol, una ciudad ubicada al este de España. Durante esta celebración, los participantes se tiran tomates con la única finalidad de divertirse. Esta guerra de tomates normalmente dura 1 hora y es una tradición que se realiza desde 1944 y que ocurre el último miércoles de agosto, semana en la que se celebran las festividades de esta localidad. Algunos elementos del paisaje cultural son la población, la infraestructura, la industrialización y la comunicación. La población hace referencia a un conjunto de personas que habitan un territorio denominado paisaje cultural y que tienden a concentrarse en una zona urbanizada. Son quienes representan a la región a través de sus costumbres y tradiciones. La infraestructura hace referencia al estilo arquitectónico propio de una región y que los diferencia de otras. Puede tratarse de un estilo poco sofisticado, como de grandes ciudades que aprovechan la geografía del lugar para desarrollarse. La industrialización hace referencia a la transformación de la naturaleza por la mano del hombre, a fin del beneficio propio. Este accionar deriva en un sistema de producción que, de no ser regulado de manera adecuada, puede llevar al deterioro del paisaje cultural. Y la comunicación hace referencia a los canales creados por el humano con el fin de conectarse con poblaciones vecinas o incluso muy alejadas. Esto se logra a través de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, líneas eléctricas y cableados, entre otros. Y para finalizar, les presento el 18º Festival de la Papa Amarilla en Huánuco, Perú. Cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Papa. La papa se produce en 19 regiones del país y representa el sustento de más de 500.000 de agricultores. Las áreas agrícolas de mayor producción se encuentran en Puno, Huánuco, Cusco, Cajamarca, Huancavelica y Junín. 5.000 variedades de papa aproximadamente se cultivan en el mundo, de las cuales alrededor de 3.000 se encuentran en Perú. Bien, chicos, espero que con esta clase hayan podido entender lo que es paisaje cultural.